buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a este seminario web para tratar el tema acerca del COVID-19 y las manifestaciones cardiovasculares que se están encontrando. Agradecemos por el auspicio a la Sociedad Peruana de Cardiología y agradecemos también al Laboratorio Megalab por el apoyo para este evento. Quien les habla, soy el doctor José Drago, que voy a actuar de moderador de esta reunión, y contamos con 4 panelistas. La doctora Aida Rota, que es del Hospital Cayetano Heredia, cardióloga; la doctora Victoria Armas, cardióloga del Hospital Loaiza; el doctor Miguel Reyes, cardiólogo del Hospital Rebagliati; y un invitado especial, el doctor Augusto Villa, que nos habla desde la Florida, Estados Unidos. Queremos dar inicio a esta reunión presentando un poco la situación actual con la pandemia del COVID-19. Para esto pido la presentación para poder avanzar con el programa. Vamos a hacer una suerte de mesa redonda en la cual vamos a ir presentando las situaciones que se van presentando, mucha información que viene trayéndose. Recuerden que todavía no contamos con grandes estudios, con estudios de primer nivel como quisiéramos, sino son mayormente reportes que se van dando conforme va avanzando esta pandemia, en base a las experiencias que se van recopilando y publicando en los diferentes medios. En esta presentación queremos iniciar entonces mostrando un poco acerca de la realidad del COVID-19. Y podemos tener la presentación, por favor. Vamos a ver cómo esto que empezó a inicio de año prácticamente en una ciudad en China se ha difundido a todo el mundo. Y por supuesto nos ha tomado a nosotros. Y una enfermedad que inicialmente parecía una enfermedad viral respiratoria se ha convocado en ser una enfermedad prácticamente generalizada. Para este día, para el día de hoy, a las 2 de la tarde, y esto tenemos que especificarlo porque esto va cambiando rápidamente con el tiempo, ya a nivel mundial contamos de cerca de 2.600.000 casos, con 180.000 muertes y una letalidad promedio de 7%. Y esto que había partido de una ciudad de China donde al parecer se reporta esto, no se sabe mucho más. Lo que sí se sabe es que al parecer cuando los pacientes que sufren esta infección tienen además comorbilidades cardiovasculares, especialmente tienen una mayor tasa de mortalidad. Esta es la situación en el Perú a la misma hora de hoy, 2 de la tarde. Más de 19.000 casos confirmados para 170.000 pruebas realizadas entre moleculares y rápidas, habiéndose descartado cerca de 150.000 personas. Hasta ahora hay 7.000 personas que han salido de alta, pero hay 530 fallecidos y más de 2.400 hospitalizados. Cerca de 400 están ya en unidad de cuidados intensivos, dándose un poco la visión de lo que está ocurriendo hasta ahora y cómo esto se ha rápidamente propagado y crecido. Lo que queremos presentar ahora es un poco lo que es el síndrome cardiovascular agudo que puede acompañar a la enfermedad del COVID-19, que es, como se ha denominado algunos autores que vienen reportando esto, como dijimos al inicio. Al COVID-19 puede presentarse con varias manifestaciones cardiovasculares. Puede haber un cuadro coronario agudo, característico, típico, con la obstrucción coronaria, que todos conocemos, como también aquel cuadro que puede simular una injura miocárdica aguda, pero que no hay enfermedad obstructiva. Hay también posibilidad de arritmia, especialmente a los que han recibido esta combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Hay posibilidad de compromiso cardiovascular con shock cardiogénico, falla cardíaca. Hay posibilidad de fusión pericárdica y también complicaciones tromboembólicas. Como esto es bastante amplio y algunas de estas situaciones ya se han venido tratando previamente, vamos a abocarnos inicialmente a lo que es el compromiso de
cuadro coronario o similar y complicaciones tromboembólicas. Entonces, vamos a abarcar ahora lo que podría ser síndrome coronario agudo y COVID-19. Entonces, para eso queremos presentar estas definiciones para saber más o menos de qué estamos hablando y ponernos de acuerdo. El infarto miocárdico tipo 1 es aquel espontáneo causado por isquemia secundaria a una placa complicada, sea por erupción, ruptura o fisura y disección. La cosa es que la arteria que está previamente enferma se obstruye y se produce el infarto, que es lo que todos conocemos. Pero el tipo 2 es aquel infarto miocárdico agudo producido por un desbalance entre el aporte y la demanda del oxígeno. Y esto puede ser secundario a un espasmo, anemia, hipotensión, hipertensión o arritmia. Probablemente entre estos dos es lo que tenemos que decidir, porque el manejo va a ser bastante diferente. Y las otras situaciones clínicas no van a ser muy importantes para tratarse por ahora en estos casos. Entonces, queremos hablar un poco de esto y este es un algoritmo que se ha evaluado para poder justamente evaluar los pacientes que llegan con COVID y con sospecha de infarto o un infarto establecido. Y acá yo quisiera detenerme un poco para pedir un poco la opinión del panel acerca de lo que se está observando en nuestros hospitales. Quisiera pedir, vamos a empezar con las doctoras, con su opinión y comentario acerca de lo que están viendo en sus hospitales. Doctora Victoria Armas, en el Hospital Loaiza. Sí. Por favor, quisiera que opine o comente qué es lo que ven ustedes en sus hospitales, en los pacientes, que son hospitales grandes del Perú, donde se llegan la gran parte de los pacientes con COVID, y qué es lo que se está observando en cuanto a manifestaciones cardiovasculares de este tipo. En relación al problema coronario, realmente no estamos, o hasta el momento, hasta el día de ayer, no había mayores pacientes con sintomatología de dolor torácico sospechoso de un problema coronario. Es más, nuestra UCI coronaria estaba con un paciente, pero era por un bloqueo AB, pero hoy en la mañana ha llegado un paciente con dolor torácico, con bloqueo de rama izquierda, con troponina elevada y con hipoquinesia en el ecocardiograma. Gracias a Dios, no tiene tos, una placa normal, así que aparentemente es un COVID negativo y lo estamos tratando. En el momento no tenemos, la posibilidad de ir a una angioplastía, pero sí lo estamos tratando médicamente por ahora. Está estable, por eso es que lo estamos tratando médicamente en nuestra UCI coronaria con las medidas al tope, pensando como de todas maneras todo paciente que ahora es una pandemia con transmisión comunitaria, de todas maneras es sospechoso hasta que no se demuestre exactamente bien que no es, ¿no? Pero al momento, al menos de ingreso, las probabilidades de que sea un COVID son muy bajas y recién estamos teniendo nuevamente pacientes con dolor torácico. En este caso sí, problema muy sugestivo de que sea un problema coronario. Nos ha llegado referencia de otro hospital para tratar de pasar otro paciente, pero lamentablemente en este momento no contamos con hemodinamia, con cateterismo, por lo tanto no hemos podido aceptarlo, porque el hospital Loaiza en este momento está sumamente comprometido con la atención de pacientes COVID, y realmente a veces es un poco más riesgoso traer pacientes que no son COVID, ¿no? Entonces la verdad es que recién, no sé si es que ha pasado ya digamos, el temor o los pacientes han estado soportando estoicamente, pero hoy recién hemos tenido un paciente que sí es muy probable que sí sea un problema coronario, más que un problema COVID. Sin embargo, dentro de los pabellones donde tenemos pacientes con sospecha o con COVID positivo, sí estamos teniendo dolor torácico, se le hace un electro y realmente no hay, en el momento, por ahora al menos, alteraciones que nos sugieran que pudiera ser un problema coronario. Probablemente sea secundario a otras causas. Por lo que en este momento sí, recién estamos teniendo un paciente en formación de 2 que han tenido un problema coronario. ¿Aló? Sí, quería Entonces, pedir, en ese sentido, estamos... Sí. quería pedir la opinión de la doctora Aida Rota, que está en el Hospital Cayetano Heredia, donde también se ven gran cantidad de pacientes con COVID. ¿Qué es lo que está ocurriendo respecto al problema cardiovascular? Sí, más o menos algo similar a lo que reporta la doctora Armas, doctor. La tasa de síndromes coronarios nos ha caído abruptamente
más o menos en relación a lo que ha sucedido también mañana lo veo yo. Entendí que hay a dos nivel mundial. ¿Perdón? Ya. Sí, más o menos a nivel de lo que se reporta a nivel mundial. De tal modo que en Cayetano, desde que ha empezado este problema, ¿no? Desde que se declaró la cuarentena y cambió un poco el estilo de trabajo de los hospitales, se ha reportado un solo caso, que ha sido a fines de marzo, de un paciente no COVID, ¿no? Que ha sido tratado médicamente, porque, bueno, obviamente por la situación del hospital tampoco se cuenta con servicio de cateterismo coronario, ¿no? Lo que sí estamos viendo, porque se está trabajando pues en conjunto, los pacientes delicados que pasan a UCI, se hace el trabajo en conjunto con los intensivistas y con los infectólogos, ¿no? Con un equipo de trabajo, y sí se está reportando pacientes que tienen elevación de troponinas, ¿no? Y algunos reportes que van saliendo, porque obviamente estamos ganando experiencia. Nuestros sociólogos felizmente cuentan con un equipo para hacer ecografías in situ y se está reportando ya algunos pacientes que además de elevación de troponina están presentando alteración en la función cardíaca, o sea, ya signos de injuria miocárdica, ¿no? Que es parte de lo que se está describiendo a nivel de la inmensa cantidad de literatura que se está reportando a nivel mundial, ¿no? En base a los conocimientos que se van adquiriendo. Entonces, ya para concluir esto, desde el punto de vista del hospital donde yo laboro, de Cayetano, ¿no? Casos confirmados de Zika como tal, en realidad un solo caso, ¿no? No COVID, felizmente, y de los otros, los pacientes que están siendo tratados como COVID, sí se están reportando por lo menos movilización enzimática en un grupo, sobre todo los pacientes, los casos severos que están pasando a la UCI y algunos de ellos con disfunción miocárdica, ¿no? Muy bien. Ahora quería pedir la opinión del doctor Miguel Reyes, quien labora en el Hospital Gando Rebagliati, uno de los hospitales más grandes y que también tienen bastante afluencia de pacientes con COVID-19. ¿Cómo están viendo la situación cardiovascular en estos pacientes? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Coincido con las doctoras. Nosotros somos un hospital grande, referencial, que habitualmente recibimos entre 3 y 4 infartos al día, pero desde que ha empezado este problema de COVID, básicamente los infartos han casi desaparecido, diría yo. No, en el mes de marzo y en lo que va de abril no hemos tenido un caso de infarto claro. Recién hoy día en la mañana, coincidiendo con lo que Vicky comentaba más temprano, hemos tenido un paciente que claramente es un infarto, pero es un infarto ST no elevado. Entonces, la prioridad va a ser manejarlo médicamente y estar asegurando de todas maneras que no sea un paciente COVID positivo y luego proceder a su manejo médico inicial según cómo vaya la evolución. Pero básicamente eso, hemos tenido un declive importante de pacientes y muchas especulaciones hay al respecto. El paciente no viene por miedo, el paciente de repente viene diciendo que le duele la garganta y podría ser una opresión en la cara anterior del cuello, le hacen la prueba de COVID y quizás regresa a la casa en esas circunstancias, ¿no? Y de repente ya no vuelve al hospital. No sabemos eso claramente, pero realmente nuestra afluencia de infartos ha sido muy pobre. Muy bien. Quería ahora convocar al doctor Augusto Villa, que puede comentar un poco acerca de eso, cómo lo están viviendo ellos allá en Estados Unidos, y puede presentarnos un par de casos que han tenido de la experiencia que se ha presentado este problema, cuadro coronario agudo, con pacientes que tienen además COVID-19. Vamos, Augusto, adelante. Sí, José, primeramente agradecerte por la invitación, lo mismo que a la Sociedad Peruana de Cardiología, que están haciendo un trabajo tremendo. Realmente este tipo de charlas son muy importantes hoy en día. Yendo al tema, básicamente repitiendo lo que dicen los otros doctores, es interesante cómo aquí también, y creo que es a nivel mundial, se ha visto una disminución bárbara de la incidencia de enfermedades, como dicen, ¿a dónde se fueron todos esos infartos, no? No, la explicación no es clara, ¿no? Como lo han dicho, hay muchas teorías, pero exactamente no se sabe la razón, pero lo mismo está sucediendo acá, ¿no? Yo he tenido oportunidad de hacer un par de pacientes con elevación del
el ST. Tengo uno de los casos que voy a presentar ahora. Nos llaman más que nada por elevación en las troponinas, ¿no? Es más que nada un marcador de la severidad de esta enfermedad, ¿no? Muchos de esos pacientes generalmente no tienen dolor de pecho, sino simplemente están afectados por la neumonía, a algunos de grado severo, ¿no? Y indudablemente el manejo en esos casos es un manejo clínico, ¿no? Lo vamos a ir discutiendo a lo largo de este webinar, ¿no? En relación a cuándo empezar la anticoagulación, si debe ser anticoagulados o únicamente a nivel profiláctico, ¿no? Pero sí, es muy interesante el hecho de que realmente se ve ahora muy pocos casos de infarto miocardio agudo, ¿no? A nivel nacional, a nivel mundial. Ya, entonces vamos a avanzar un poco. La idea es que puede presentarse realmente un infarto realmente CT elevado con obstrucción coronaria o un compromiso cardiovascular que simula un infarto, en el cual hay que hacer toda una evaluación para llegar al diagnóstico diferencial entre estas dos instituciones. Hay una serie de hipótesis de cómo se produce el daño miocárdico a nivel vascular, a nivel muscular o a nivel inflamatorio. Y esto es algo que puede cambiar bastante con los tiempos, porque esto se viene escribiendo. Y a ver, acá. Este es un protocolo, por ejemplo, que los chinos sacaron pronto para poder ver cómo manejar un paciente con sospecha de ST elevado. Por supuesto que si se excluye que el paciente está infectado por COVID, hay que manejarlo como tal. El problema es que si está infectado con COVID y es un infarto miocárdico real, ahí el riesgo puede tener que llevar al paciente a la sala de cateterismo y se va a contaminar. Y hay muchos centros que cuentan solamente con una sola sala, lo cual es bastante limitante para nuestra realidad. Entonces habría que tener bastante cuidado y por eso algunos recomiendan hacer la trombolisis. En estos casos, sobre todo si estamos dentro de la ventana terapéutica, ¿no? Para no arriesgarnos con llevar al paciente a sala de cateterismo y nos quedamos sin sala. Cuando es un infarto ST no elevado, esto, según la severidad, sabemos que nos permite tener un manejo más conservador, esperar un poco la evolución, iniciar manejo médico intenso, pero si las cosas no van bien, hay que llevarlo a la paciente a sala de cateterismo. Igual, y aquí no funciona para nada la trombolisis. Este es un protocolo, un algoritmo sencillo, ¿no? Paciente con sospecha de infarto por dolor torácico, cambios en el electro, que viene a ser manejado, hay que hacerle una prueba rápida de COVID. Si es negativa, va de frente a la intervencionismo, pero si es positivo, habría que pensarlo, ¿no? Quizás ir al intervencionismo si es que el paciente está inestable, y si está estable, puedo manejarlo con trombolíticos. Eso podría ser una de las sugerencias en el contexto del COVID, ¿no? Para poder manejar a estos pacientes. Por supuesto, si son pacientes selectivos, bueno, esos pacientes prácticamente han quedado algo diferidos por el momento, dada la situación. Y los ST elevados, como ya lo hemos comentado. Antes de pasar a la parte de trombosis, quería invitar a Augusto que nos iba a presentar un par de casos que son bastante ilustrativos de lo que se está viendo, lo que se puede ver en estos pacientes que tienen COVID-19 y enfermedad cardiovascular. Hoy pueden poner, por favor, la presentación del doctor Augusto Villa para poder conversar sobre los casos que ellos han tenido. Ya. La siguiente, vamos a pasar a más rápido. ¿Sigues? La siguiente. Ya, esta es una paciente que la vi hace poco más de una semana. Es una paciente obesa de 63 años con una historia de hipertensión, hipotiroidismo, que tuvo una historia de 2 semanas de dolor de garganta, una tos seca, seguida de fiebre. A la semana de tener los síntomas fue donde su doctor primario, quien le hizo un test para el COVID y a los 2 días salió positivo. Su mamá estaba internada
en ese momento la habían internado ya al hospital por ser por una infección también de COVID. Y como únicamente no tenía ningunos síntomas de alto riesgo, le dijo que se mantenga en cuarentena, simplemente con sintomáticos. A los pocos días, la paciente desarrolla dolor de pecho subesternal de tipo opresivo, se va al hospital, la admiten, ella tomaba los Losartán, 25 al día, levotiroxina. A la admisión los signos vitales eran estables y su saturación era el 94% la arterial. Sus troponinas, el primer set de troponinas, vino elevado, 16.0, el siguiente. Acá vemos la radiografía, ¿no? La típica radiografía en cual se demuestran infiltrados intersticiales bilaterales, ¿no? Nada severo. Una presentación, como le dije inicialmente, nada severa. Siguiente. Y este es el electrocardiograma, en el cual se ve que hay inversión de la onda T en la cara inferolateral, ¿no? En 2,3 ABF y también en la cara anterolateral de B3 a B6. La siguiente. Al paciente, cuando lo vi a las pocas horas de haber internado, lo habían empezado en oxopadina subcutánea, le empecé a full dosis, 1 miligramo por kilogramo 2 veces al día, le empecé aspirina, metoprolol, rosuvastatina, le incrementamos el losartán porque estaba un poquito hipertensa, y se llamó al infectólogo. El siguiente. Se le hizo un ecocardiograma. El ecocardiograma mostró que no la función ventricular era normal y no había no había wall motion abnormalities. Las troponinas se les siguieron y se elevaron y después bajaron. El D-dimer también estaba elevado en un comienzo, el primer día a 0.61, subió a 1.71 el segundo día y al tercer día cayó. El CRP, otros marcadores de inflamación, estaba elevado. El ProBNP era normal y igualmente la protrombina, como el PTT y el fibrinógeno. La anterior, por favor. A la paciente también se le empezó ese primer día con antibióticos endovenosos, el Citromax, el Rozepin y el Plaquenil. La paciente tuvo una evolución bastante buena, no volvió a tener dolor de pecho. El electrocardiograma se le chequeó diario individualmente para ver más interesados en la prolongación del QT, del intervalo QT, que no cambió, incrementó una base de 430 en milisegundos, incrementó a 460 y de ahí no incrementó más. La paciente estuvo 5 días en el hospital y no tuvo y se le dio de alta a paciente asintomática y en muy buenas condiciones. Lo que podemos discutir después es ese tipo de pacientes, indudablemente tuvo una elevación, no se le hizo una tomografía computarizada de tórax para ver si es que había alguna evidencia de embolia pulmonar, microembolismos, que a lo mejor estaría indicado para determinar en un futuro si la paciente va a seguir con anticoagulantes orales en la casa. Lo que está por determinar también es en qué momento, porque se le mantuvo anticoagulada con dosis de enoxaparina a 1 miligramo por kilogramo subcutáneo por 5 días, pero después se paró, ¿no? Pero se le siguió, se le dio una receta para que mantenga una dosis profiláctica por 1 semana más, ¿no? Actualmente el Plaquenil determinó el tratamiento con Plaquenil, el Citromax, y se fue a la casa con aspirina, con estatinas y beta bloqueadores, lo mismo que el Losartán. Lo que podemos discutir después es indudablemente
no hay evidencia todavía si es que estos pacientes deberían irse a la casa con dosis bajas de Eliquis, de Xarelto, o mantenerlos por un mes más, ¿no? O por cuánto tiempo más. Siguiente. Este es un caso totalmente diferente. Lo opuesto, estos son los casos que se están viendo, se han visto mucho en Milán, en Nueva York, ¿no? Esta es una paciente que me llamaron este domingo. Estaba de guardia en un hospital para infarto de miocardio. Es una paciente obesa, afroamericana, con historia de diabetes tipo 2, hipertensión, todos los factores de riesgo, ¿no? Para enfermedad severa por COVID. También tiene una historia de dislipidemia. Ella era una, fumaba significativamente en el pasado, ¿no? Y tuvo un cáncer al pulmón el año, hace 3 años, y le hicieron, le resecaron el tumor. Y era HIV positiva, con tratamiento triple, hepatitis C. Se presenta al hospital, a la emergencia, ¿no? Con un dolor subexternal severo, ¿no? Ella estaba, no se quejaba tanto de falta de aire, pero estaba definitivamente un cuadro de distrés respiratorio significativo. Inicialmente está hipertensa, le dan Lasix, se vuelve hipotensa. Su saturación en ese momento era 90%. Estas son las troponinas iniciales de 68, significativamente elevada, y el ProBNP de 7523. El siguiente. Le hace un electrocardiograma, y acá, como ven, tiene un sistema de elevación del sistema ST en 2,3 ABF, y en B5, B6, ¿no? Un cuadro con elevación inferolateral. El siguiente es simplemente un electrocardiograma que tenía ella en el pasado, que lo tenía en el hospital, para comparar que realmente no tenía esos cambios con anterioridad, ¿no? El siguiente. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace en este momento, no? La paciente estaba hemodinámicamente inestable, ¿no? Hipotensa. Entonces, claro, lo primero, y con todos los factores de riesgo, diabetes, hipertensión, fumadora, obesa. Entonces, lo primero que pensé era que era la coronaria derecha, que estaba totalmente fluida, con infarto, con extensión al ventrículo derecho, y probablemente con enfermedad severa en los 3 vasos. Pero aparentemente el paciente también desarrolla un poco el dolor, se va más a la espalda. La emergencia decide hacerle un chest de emergencia, una tomografía, una tomoangio, y que reveló que no había embolia pulmonar, no había disección de la aorta, y tenía la clásica, los infiltrados bilaterales, y una consolidación en el lóbulo superior derecho. El siguiente. Acá podemos ver un corte inicial de la tomografía, ¿no? Que dice que muestra los infiltrados bilaterales, como expliqué. La siguiente. Y acá simplemente es un slide que dice los factores de riesgo para presentaciones de neumonías severas, por infecciones severas, ¿no? Y prácticamente la paciente tiene todo, ¿no? Hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, chronic kidney disease, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, obesidad, estados inmunocomprimidos. Ella era positivo para el HIV, y lo único que no era edad avanzada, porque era relativamente joven, 56 años. El siguiente. Y bueno, a esta paciente se le hizo, interesantemente, que también eso puede discutir después, el examen de COVID rápido, que se hace ahora en 5 minutos, ¿no? Fue lo primero que se pidió, y sale negativo, ¿no? Que eso podemos discutirlo después, en cuanto a qué tan, ¿no? La validez de esos exámenes, la sensibilidad,
la especificidad, pero sale negativo. Entonces, la llevamos a la sala de cateterismo. Le hice, parece entonces ya la paciente estaba más hipotensa, y estaba en norepinefrina, y le hice un cateterismo por la radial muy rápido y que mostró que todas las coronarias estaban prácticamente limpias, que era impresionante. En la coronaria derecha, todo estaba muy bien. Le hice la ventriculografía mostró que tenía una fracción de eyección aproximadamente 35%. Probablemente nada de eso explica por qué la paciente estaba en shock, ¿no? Pero lamentablemente en esos pacientes lo único que podría hacer una diferencia es el ECMO, ¿no? Que indudablemente en ese hospital no lo tienen, o hay casos reportados, ¿no? De poner un impela, ¿no? Pero en realidad no era, probablemente se beneficia más de un ECMO, porque no era disfunción ventricular, que era lo que estaba producido el shock, estaba produciendo el shock, no era más un shock séptico. Este es una correspondencia en el New England Journal, ¿no? Que lo publicaron hace unos días, ¿no? Que básicamente hablan este tipo de pacientes, ¿no? Hablan de la experiencia que han tenido en Nueva York, varios hospitales, 6 hospitales, en el mes de marzo, ¿no? Que es donde empezaron todos estos problemas acá en Estados Unidos. Y como ven en esta, únicamente tienen 18 casos, ¿no? Pero 18 casos, más de la mayoría, más del 50%, eran pacientes que se presentaban con segmento ST elevado, pero más del 50% no tenían enfermedad coronaria significativa, ¿no? El siguiente. Y finalmente, rápido, si van en cuanto a la muerte hospitalaria, el 90% de esos pacientes que se presentaron con elevación del sistema del segmento ST, que no tenían enfermedad coronaria significativa, el 90% murieron. Como sucedió en el caso de afortunadamente esta paciente fue a la unidad de cuidados intensivos con el intra-aortic balloon pump, y le empezaron diferentes vasopresores, no respondió a nada y al final en la madrugada falleció. Realmente un curso muy fulminante. Yo creo que lamentablemente, que eso también lo podemos discutir, fue una presentación muy tardía en la paciente, probablemente la paciente, yo no creo que, aunque han reportado algunos casos que realmente es una evolución muy rápida, muy agresiva, ¿no? Pero estos pacientes por lo general no tienen otros síntomas, ¿no? Menores, ¿no? Que no les dan mayor atención hasta que se presentan en la emergencia ya severamente enfermos. Pero este es el otro clásico ejemplo de los casos que se han visto mucho en Italia como en Nueva York, ¿no? Pacientes que se presentan con elevación del sistema ST, no tienen enfermedad obstructiva coronaria y tienen un pronóstico muy malo, con una mortalidad muy alta. Sí, Augusto, quería aprovechar de preguntarte, y tú que has revisado esto, estos pacientes han hecho pues un infarto tipo 2, ¿no? Donde no hay obstrucción coronaria demostrable, no hay nada que se pueda manejar desde el punto de vista intervencionista, ni trombolisis. Y sin embargo, pues hay un infarto, porque efectivamente hay cambios electrocardiográficos, hay elevación enzimática y un muy mal pronóstico, ¿no? Estos pacientes que reportan tanto a los italianos como en Nueva York. Bueno, es interesante, como por eso es un caso muy interesante presentar, porque como dices tú, prácticamente tiene todos los factores de riesgo, ¿no? Esta paciente increíble. La única era que no tenía enfermedad edad avanzada. Pero no, yo creo que, como dices tú, es una combinación, no necesariamente presentan todos estos factores de riesgo, pero
yo creo que muchos de ellos presentan algunos definitivamente de estos factores de riesgo, ¿no? Ya sea diabéticos, obesidad, que es muy común acá, en Italia la avanzada, ¿no? Yo creo que también es el qué momento presentan. Justo hablaba el otro día con un amigo mío que es cardiólogo acá en la zona, él es italiano, pero se entrenó acá, y todavía tiene familia allá en Milán y muchos amigos, y me contaban, ¿no? Me contaban cuál es el problema ya. Aparte de lo que se dice, de avanzada, eso, es que es una presentación tardía de los pacientes al hospital, porque realmente la manera como funciona la medicina italiana, aparentemente no hay, hay los doctores que simplemente trabajan en el outpatient, y pacientes que trabajan únicamente en el hospital, doctores que trabajan en el hospital, y no hay muy buena comunicación entre los dos. Entonces, muchos de estos pacientes, doctor primario, y aparentemente no iban al hospital, ¿no? En momentos de ya se presentaban muy tarde, ¿no? Cuando esto ya realmente la cascada, ¿no? Ya está muy avanzada y es difícil de tratar, ¿no? Augusto, acá el público pregunta, ¿podría ser una variante de Takotsubo? ¿Cómo estaba el ventrículo cuando tú le hiciste? ¿Había un ventrículo grande, dilatado, aquinético? Esa es una pregunta muy buena. Dentro de lo que yo he visto y he revisado, hasta ahora he visto simplemente en la literatura, ¿no? Todo va cambiando. Un caso de Takotsubo, o sea que en teoría, ¿no? Deberíamos ver más, ¿no? De esta cardiomiopatía por estrés, ¿no? Pero sin embargo, al menos por lo que han reportado, estoy seguro que yo he visto muchos casos de Takotsubo acá, ¿no? Incluso, ¿cómo se llama? Tengo muy buena experiencia a nivel familiar, ¿no? Como sabes tú, porque tú fuiste, ¿cómo se llama? Participaste en ese caso, pero mi mamá tuvo eso. Pero no, ya no los he visto tampoco durante el tiempo, ¿no? Y a lo largo he visto muchos de esos casos acá en esta zona. Pero no, en este caso específicamente, no. Cuando le hicimos el ecocardiograma de emergencia, ni bien terminó el caso, la función ventricular incluso era entre 35 y 40% la fracción de eyección, y era global, ¿no? Una hipognosis global. Que indudablemente no explica por qué la paciente estaba en shock, ¿no? Con una fracción de eyección de 35-40%. Y no tenía ningún problema valvular. Bien. Quería pedir al resto de panelistas, Aida, Victoria, Miguel, si quieren hacer alguna pregunta o un comentario acerca de este caso para poder pasar a la siguiente sección. Sí, doctor, realmente bastante interesantes ambos casos, ¿no? Y el último, sobre todo, bueno, lamentablemente catastrófico por todo el contexto de la paciente, ¿no? Y efectivamente podría encajar en lo que es un infarto tipo 2, una vasculitis, incluso que se describe ahora ya como parte de la fisiopatología de estos síndromes, ¿no? Que conlleva una miocarditis, a lo que podría ser una miocarditis fulminante por el caso, por la evolución que ha tenido esta paciente, ¿no? Y se ve como hay una disociación en relación a lo que ha comentado el doctor, ¿no? Una disociación entre lo que es el estado hemodinámico de la paciente, ¿no? Una paciente en shock, ¿no? Totalmente, con una fracción de eyección que, claro, desde el punto de vista de, como lo vemos nosotros, podríamos decir 35-40% no explicaría ese estado. Sin embargo, la paciente, pues, su evolución fue totalmente mala, ¿no? Hasta el deceso, ¿no? Parte de lo que puede explicarse como el proceso fisiopatológico, quizás la tormenta citoquímica tan mencionada en estos pacientes, ¿no? Ese estallido inflamatorio que hace pues que los pacientes tengan un mal final, ¿no? Y obviamente ya en relación al primer caso, comentar lo que se viene poniendo, efectivamente que
Felizmente la paciente se fue a su casa, pero el hecho de la elevación de troponinas pues es un marcador pronóstico, ¿no? Que todos sabemos, vamos conociendo, como vamos aprendiendo con esta enfermedad, ¿no? Y obviamente en los pacientes con mucha comorbilidad, ¿no? Y que tienen además troponina positiva, la tasa de mortalidad también es bastante elevada, ¿no? Muy bien, entonces creo que ahí, sí. Quería dar un comentario, ¿no? En relación, por ejemplo, al electrocardiograma con elevación del ST, tal vez también tuviera que ver que fuera una miopericarditis, ¿no? O sea, que ha habido compromiso pericárdico, digamos, sin derrame y que pudiera haber elevado el ST y eso hacer justamente los cambios electrocardiográficos sin que sea necesariamente un infarto, ¿no? Sino una injuria miocárdica, pero que además comprometía el pericardio. Y eso es lo que a veces vemos en pacientes jóvenes con coronarias normales, con troponina elevada, no mucho, pero tampoco fue muy elevada, y una injuria electrocardiográfica. El cuadro, como dice Aida, es catastrófico por todas las comorbilidades además que tenía el paciente, y bueno, sabemos pues que el COVID es así, ¿no? A veces no hay mucha relación en lo que encontramos en los exámenes auxiliares con lo que normalmente ocurre a lo que ocurre con estos pacientes con COVID, ¿no? Llegan pacientes, es más, el primer caso, aparentemente la placa estaba bien o no muy alterada, y sin embargo la tomografía de pulmones ya tenía infiltrados y cambios, ¿no? Entonces realmente esta enfermedad nos gana en cuanto a la presentación. Aparentemente llegan oligosintomáticos y en 2 días ya están desaturando y van a UCI y fallecen, ¿no? Muy rápidamente, independientemente a veces de las mismas comorbilidades, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en estos días que hemos estado ahí batallando con la enfermedad, ¿no? Pero dentro de los cuadros que se explicaría, ¿no? Podría ser una miopericarditis, sobre todo por el ST elevado y coronarias totalmente normales, ¿no? De esta paciente. Muy bien. Creo que ahora sí vamos a continuar con la presentación. Vamos a pedir a nuestros amigos técnicos que puedan colocar la presentación inicial para poder entrar al tema de trombosis, que es algo que también nos convoca para esta noche. Y como presentamos inicialmente, pues hay una gran tendencia hasta esto, incluso en los medios, ya se está empezando a dar a conocer que este problema trombótico generalizado que se ve en los pacientes podría ser una de las causas de fallecimiento y no necesariamente la insuficiencia respiratoria, porque lleva a una serie de otras situaciones que queremos ahora mostrar. Entonces, en cuanto a lo que referimos a trombosis, pues aparentemente es una situación anormalmente patológica, ¿no? Se describen fotografías como esta, donde hay émbolos sépticos o émbolos trombóticos, aparentemente, que es parte del cuadro trombótico y embólico. Acá, por ejemplo, presentamos una pequeña serie de hospitales holandeses, donde en cerca de 180 pacientes que habían sido admitidos a cuidado intensivo con neumonía COVID-19, cuál era la incidencia de eventos trombóticos, sea tromboembolismo venoso, infarto, ACV o arteriales periféricos, ¿no? Aparentemente hay ciertas series que reportan alta posibilidad de ACV. En esta serie lo que predominó fue el embolismo pulmonar. Y acá están algunas características, ¿no? Con varones sabemos que es lo más común, ¿no? Los 2/3 de los pacientes, por lo menos, que van con COVID severo son varones. Entonces, y por supuesto hay sobrepeso y algunas otras cosas que agravan la situación, como cáncer activo. Estos pacientes, a pesar de tener tromboprofilaxis estándar, hacen estos cuadros tromboembólicos y tienen que pasar ya a dosis de anticoagulación plena. Lo que parece ser es que en los primeros días de la admisión a la UCI, hasta las primeras 2 semanas, es cuando se presentan la mayor parte de estos cuadros tromboembólicos. Después de las 2 semanas, como que se estabiliza. Ya no hay mayormente estos cuadros. Eso es lo que se ve en reportes de anatomía patológica. Este es un artículo de pacientes del área de Nueva Orleans, donde se ve que efectivamente aquí en estos puntos oscuros son embolismos múltiples a nivel pulmonar. Por supuesto, un gran sangrado. Y acá en el corte de corazón, el ventrículo derecho tiene sobrecarga, ¿no? Lo cual dice que hay un gran trabajo porque hay un gran embolismo pulmonar con hipertensión pulmonar subsecuente.
Algunos autores han hablado de este síndrome y le han colocado el nombre de una respuesta inmune trombótica asociada a COVID, y le han denominado el síndrome de Rittak. Y lo caracterizan como tener elevaciones importantes de dímero D, de ferritina, pacientes con disnea rápidamente progresiva, más allá de lo que se puede manejar con una ventilación, puesto que acá el problema ya no es ventilatorio, es un problema de que no oxigena, porque justamente hay un problema de circulación pulmonar, por lo tanto hay hipoxemia refractaria, y se puede evaluar fenómenos trombóticos llegando al shock cuando es pues justamente un embolismo severo y ya hay una caída pues, del gasto cardíaco al lado izquierdo, porque no llega la sangre hasta allá. Esto es lo que se sospecha, que hay una serie de problemas que inflamatoriamente van a llevar a la trombosis de la circulación pulmonar. Y esto al parecer es lo que está llevando a estos cuadros severos, especialmente a nivel pulmonar, pero puede haber también embolismo sistémico, sea cerebrovascular o otras partes del organismo, ¿no? Y aquí tenemos digamos, el fluxograma que ha evaluado y que ha elaborado el Hospital Monte Sinaí. Yo sí quisiera aquí pasarle la palabra a Augusto para que nos describa un poco cómo hicieron este algoritmo y cuáles han sido sus consideraciones. Por favor, le pueden dar la palabra al doctor Augusto Villa. Gracias, José. Sí, como dices tú, vemos trombosis, algo realmente muy frecuente que se ve en los pacientes con COVID-19. Es algo que lo descubrimos, lo vemos cada vez más frecuente, ¿no? Conforme chequeamos ahora a todos los pacientes, se les tiene que chequear un D-dimer en la visión. En muchos de ellos están elevados. Entonces, uno ve que los pacientes que en teoría son de alto riesgo, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Esos pacientes definitivamente van a beneficiarse de anticoagulación, ya sea con heparina endovenosa o enoxaparina subcutánea, ¿no? Y lo importante es empezarlos, ¿no? Una fase temprana y de inmediato, ¿no? Como mencionan ahí, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? Pacientes que se presentan con dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria más de 24 por minuto, una saturación, ¿no? Que es importante, una saturación de oxígeno menor del 90%, requerimiento incrementado del oxígeno, ¿no? Generalmente más de 4 litros de cánula nasal, ¿no? Y otros biomarcadores que seguimos, ¿no? Como la proteína C reactiva, el dímero D, que lo hacemos muchas veces como en el paciente que presenté diario, ¿no? Para ver si es que esta es su vida. Sabemos hoy en día que más que nada es un problema endotelial, es una disfunción severa del endotelio que produce esta infección, lo que predispone a este tromboembolismo, a esta trombosis, ¿no? Hay indudablemente muchos otros mecanismos, ¿no? El paciente está hipóxico, esto hace, ¿cómo se llama? Que se desencadena una cascada, ¿no? ¿No? Y al final, todos estos pacientes tienen, son un síndrome de hipercoagulación, ¿no? Entonces, cuanto más temprano y más agresivo empecemos la anticoagulación, en teoría no vamos a parar la cascada y en teoría se van a beneficiar y los outcomes van a ser mejores, ¿no? Acá explican cómo muchas veces cómo los beneficios, ¿no? De la anticoagulación, ¿no? Cómo las heparinas, ¿no? Se unen fuertemente a las proteínas especuladas del COVID-19. Las heparinas también regulan la producción del IL-6 y directamente amortiguan activación. Aparentemente, ¿no? Los
anticoagulantes orales no parecen tener este beneficio antiinflamatorio, ¿no? Y está todavía, ¿no? Hay diferentes protocolos, ¿no? Que hacer, sobre todo cuando el paciente va a la casa, ¿no? El siguiente slide. Acá ese es un algoritmo de anticoagulación. Yo creo que hoy en día lo más importante es que cada hospital cree su protocolo, ¿no? De esa manera los pacientes van a ser mejor tratados y más eficientes, ¿no? Acá básicamente como diferentes algoritmos, protocolos de diferentes instituciones que han creado. Acá en Mount Sinai, en Nueva York, que ha sido un hospital, uno de los hospitales que más se ha afectado con esta infección, ¿no? Igualmente, ¿no? Determinan como expliqué, qué pacientes son de alto riesgo, ¿no? Y lo más importante es que esos pacientes que son de alto riesgo, ya sea si entran a la unidad de cuidados intensivos, van a recibir heparina endovenosa, ¿no? Y algunos hasta, dependiendo, ¿no? Si tienen evidencia, ¿no? De trombosis severa con una embolia pulmonar grande, ¿no? Considerar el protocolo de TPA, ¿no? Que también hay casos reportados con cierto beneficio relativo, ¿no? Los pocos casos que se han reportado en la literatura muestran un beneficio, pero un beneficio también temporal, que después de la infusión, ¿no? El paciente, ¿cómo se llama? ¿No? Que había inicialmente mejorado, ¿no? Se empeoró de nuevo. Ahora, indudablemente, probablemente sea importante mantener esos pacientes después anticoagulados con heparina endovenosa. Y siguiendo este protocolo, vemos cómo los pacientes que no son de alto riesgo se les empieza con dosis profiláctica de enoxaparina o con dosis más pequeñas profilácticas de abscisivan de Eliquis. Ahora, lo que está por discutirse es si es que estos pacientes, en general, todos deberían tratarse con no necesariamente dosis profilácticas, sino full dosis, ¿no? Si es que hoy en día, lamentablemente, no disponemos de ninguna de esta información todavía, no se están haciendo estudios, protocolos, pero todavía esa información, lamentablemente, no la vamos a tener muy pronto. Pues, por ahora, más que nada se está considerando estos tratamientos más agresivos en pacientes de alto riesgo, ¿no? Y para mostrarle un ejemplo, el siguiente slide, si puedes pasar a mis slides, el tercer paciente que quería mostrar era un paciente por lo que también nos ya visto. ¿No? Creo que era el tercer slide de la presentación. El tercer o cuarto slide. Es un paciente de 60 años que vino de Nueva York 3 semanas antes. Este es uno de los primeros pacientes que vi a finales de marzo, comienzo de este mes. Tienes el slide. Ese, ya, perfecto. Es un paciente de 61 años que también con el factor de riesgo de diabético, ¿no? Epidémico, que viene con una historia de 3 semanas de falta de aire con ejercicio progresivo y una tos no productiva. Vino a Nueva York hace 4 semanas, no tuvo fiebres, escalofríos. Estaba tomando estatina, estaba también en glipizide, en metformin y en Victoza para su diabetes. En la emergencia sus funciones vitales estaban estables, aunque su frecuencia cardíaca estaba a 95, cerca de 100, no tenía fiebre y su saturación arterial
era 93%. El electro era un electro que no, nada significativo. Las troponinas T normales, el ProBNP normal. Sin embargo, el CRP, la proteína C reactiva está elevada. El siguiente slide. El siguiente slide. Entonces, en ese momento tenía un X-ray, ¿no? Que mostraba los intersticiales bilaterales, ¿no? Nos llaman en consulta y entonces lo primero que le hago, le pido un dímero D y viene elevado, 2.82, la ferritina también elevada, el LDH elevado. Le pido una tomografía, angiografía, y viene, como describía anteriormente el doctor Drago, embolia bilateral, no solo en ramas cementarias, sino subcementarias, ¿no? Porque se ve mucho este tipo de microtrombosis, ¿no? Bilateral. Y también asociado con los otros cambios que se ven clásicos en el COVID-19, ¿no? Estos ground glass opacidades en el parénquima pulmonar bilateral. El siguiente. Acá vemos esta es realmente una fotografía de esta tomografía. Siguiente. Al paciente se le empieza de inmediato con heparina endovenosa. Le dije que llamen al pulmonólogo. Interesante, el pulmonólogo viene a ver al paciente de inmediato y dice, esto no es COVID. Esto no es COVID. El paciente no tiene fiebre. Sus síntomas son debido a embolia pulmonar. Hay que ver que tiene un estado de hipercoagulación, que no, a lo mejor tiene un cáncer, tumor. Pero bueno, esta tarde viene el examen positivo para COVID, ¿no? Con lo cual hago remarco esto porque sí, el 80-90% de pacientes con COVID tienen fiebre, pero no el 100%, ¿no? Y este era uno de esos casos. Bueno, se le empieza de inmediato con Citromax, Ceftriaxone, el Plaquenil, vitamina C, zinc, y tuvo una evolución bastante favorable el paciente. Y a los 7 días ya no estaba sin oxígeno y se le cambia al 5.º día, se le paró la heparinodonosis, se le empezó la dosis de Eliquis para embolia pulmonar de 10 miligramos, ¿no? 2 veces al día y por 7 días, y de ahí se le va a disminuir así. Cuando vino el dictamen positivo, incluso llamaron al hematólogo, pero bueno, a la hora de irse para la casa, conversando con el hematólogo, que lo iba a mantener en Eliquis por 1 año, ¿no? Indudablemente es interesante. Recién, ¿no? Nadie de nosotros tiene una experiencia, vamos a saber en un futuro por cuánto tiempo vamos a tener que mantener estos pacientes, ¿no? En anticoagulantes. ¿Qué pacientes deberían ir anticoagulados por un tiempo largo? ¿Qué pacientes por un tiempo corto? Nada de eso sabemos, todo esto es nuevo. Pero ahora, por lo menos, definitivamente en este tipo de pacientes, ¿no? Mantenerlos en anticoagulantes orales, ¿no? Por un tiempo. Bien, quería pedir la opinión del panel. De repente el doctor Miguel Reyes quiere opinar un poco acerca de este caso de COVID y trombosis. Sí, gracias, Pepe. Es un caso muy interesante porque obviamente combina la infección pulmonar con la embolia pulmonar y teniendo en la tomografía afección de ambas características de tipo intersticial y además embólico, el paciente evoluciona y sale a la casa. Una pregunta interesante sería saber qué creemos que ha sido lo que lo ha ayudado más, los anticoagulantes, de repente el tratamiento antiviral que podría haber recibido el paciente. Veo que ha recibido
Plaquenil 600 de dosis inicial y luego 200 por 7 días, mañana y noche, o el tratamiento anticoagulante, porque hay muchas teorías. La guía europea que ha salido ayer justamente habla que estos pacientes que tienen embolia pulmonar mejoran mucho más con el tratamiento anticoagulante que con el tratamiento antiviral propiamente, ¿no? No sé qué opinión tenga el doctor Villa al respecto. Sí, la pregunta, Augusto, es que ¿qué cosa mejora más al paciente? Si el tratamiento de la enfermedad de fondo con hidroxicloroquina y acitromicina, o es el tratamiento anticoagulante realmente lo que lo mejora al paciente, ¿no? Eso, no sé, hay reportes contradictorios, ¿no? Respecto a que si esta combinación funciona o no. Yo creo que todavía hay que esperar un poco resultados de más estudios que se están haciendo, sobre todo estudios grandes, ¿no? Con la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina, y sobre todo en qué momento darla, ¿no? Ahora, el tratamiento anticoagulante parece que de todas maneras, sobre todo cuando se comprueba que existe un fenómeno tromboembólico, como en este caso. No sé qué dices, Augusto. ¿Qué opinas? No, yo creo que todos los puntos que dicen ustedes son muy válidos. Como dijiste, realmente, desafortunadamente, como todo esto ha ocurrido tan rápido, no hay, todavía no tenemos ninguna evidencia, ningún estudio que determine que sí, esto es como se debe hacer, esto se debe usar. Todo es, ¿no? Basado en lógica, basado en algunos estudios pequeños, basado en ciertos mecanismos. Definitivamente, como dices tú, yo estoy totalmente, yo creo que todos estos pacientes debemos tratarlos agresivamente con anticoagulantes, porque definitivamente que hay un mecanismo de hipercoagulación y está muy bien demostrado en autopsias, en estudios. Entonces, yo creo que definitivamente esos pacientes se benefician. Lo otro que creo yo también que los pacientes se benefician cuanto más agresivamente se tratan, ¿no? Un momento, un estadio temprano, ¿no? Cuanto más tarde los vemos y ya se desencadenó, como dicen, la tormenta de las citoquinas y todo ese respuesta inflamatoria severa, y yo creo que a veces, lamentablemente, en esos casos no hay mucho que ofrecer. A esos pacientes hoy en día los están poniendo en ECMO cuando están, ¿no? En una insuficiencia respiratoria y cardíaca severa. Realmente hay pocas cosas que ofrecer, ¿no? Pero yo creo que lo único que podemos hacer por ahora es tratar de ser muy agresivos de un comienzo. Como dices tú, todavía no hay todavía evidencia contradictoria, el uso de plaquenil, hay otros reportes de otras medicinas que están empezando a usarlas, ¿no? Que tienen un mecanismo similar, que previenen que el virus entre a las células, pero realmente no hay nada bien demostrado. Pero yo lamentablemente no tenemos una evidencia certera, entonces lo único que podemos basarnos es en lo poco que vemos y se ha demostrado, ¿no? Entonces yo creo que el estándar es todavía muchos pacientes la combinación de Citromax con plaquenil en un comienzo, ¿no? El añadir la vitamina C, el zinc y menos que muchas otras cosas. No hay nada demostrado, pero lo están haciendo en muchos lugares. Pero como dices tú, la anticoagulación yo creo que es algo definitivo. Ahora, sí, también añadir estatinas, hay mucha también discusión acerca de los ACE inhibitors, de los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, si tienen beneficios, si pueden agravar, ¿no? Ese es otro tópico de discusión, pero yo creo que el inicio temprano de anticoagulación, yo creo que se debe definitivamente empezar. Sí, Augusto, yo quería para puntualizar un aspecto que me llamó la atención ahí en el fluxograma, es la indicación de apixaban aparentemente más en pacientes con
problemas renales o que están yendo a terapia dialítica, es por la seguridad y la tendencia que hay en Estados Unidos de utilizar apixaban en gente con falla renal por su seguridad. Bueno, definitivamente, como dices, hay evidencia, ¿no? Basada en estudios que en pacientes, ¿no? Que tienen que, ya sea enfermedad crónica renal, estadio 3, estadio 4 o terminal, de que el mejor anticoagulante es apixaban, definitivamente. Han hecho estudios comparados con cumadina, con warfarina, que era lo que hacíamos en ese tipo de pacientes, ¿no? Pensando que, ¿no? Al menos, digamos, ¿no? Controlar, basados en el PT INR, pero los estudios demuestran que definitivamente hay menos sangrado y, ¿no? Y los pacientes le va mejor. Entonces, basado en eso, yo creo que es la razón, ¿no? Como dices tú, que se está utilizando en ese tipo de pacientes. Y Miguel, ¿alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta del panel? Básicamente yo comentar pues que la guía americana que salió ayer claramente habla en este caso de pacientes que tienen demostrada embolia pulmonar, pues definir bien si es COVID o no es COVID. Si es COVID, igual tiene que ir al tratamiento tal cual lo indican las guías de tromboembolismo pulmonar o de cardioembolia pulmonar, ¿no? Entonces, en este caso, de acuerdo con el tratamiento anticoagulante y luego la anticoagulación de mantenimiento que debe requerir todo este paciente. Si el paciente está complicado, claramente hay que considerar la opción de trombolisis también para la embolia pulmonar. Y respecto a lo que el doctor Villa comentaba de los ECAS y los ARA2, la guía también de ayer claramente ratifica la posición ya conocida por todos de que uno debe mantener al paciente en ARA2 o en inhibidor ECA hasta que no hayan evidencias diferentes. Doctoras Victoria Arma, doctora Aida Rota, algunos comentarios. Sí, doctor. De acuerdo con el doctor Villa, ¿no? Y bueno, con Miguel, los comentarios que se han hecho, que el tratamiento y el enfoque debe ser clínico y fisiopatológico, y justamente esto es lo que está justificando en este momento el uso de las drogas que se han mencionado, ¿no? Debemos ir a combatir la parte inflamatoria, ¿no? El fenómeno trombótico relacionado, y por eso es que el tratamiento pues incluye todos estos fármacos, y definitivamente las diferentes sociedades o los diferentes grupos que están ya trabajando en la evidencia que se tiene hasta el momento, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos aprendiendo con esta enfermedad, ¿no? Mencionan que ya la anticoagulación debe ser lo más agresiva posible en las etapas ya entre moderada a severa, ¿no? Entonces, y de hecho, la heparina es la reina en este caso por su efecto antiinflamatorio, por su efecto fundamentalmente anticoagulante, antiinflamatorio y también como parte del tratamiento del CID, ¿no? Teniendo en cuenta siempre el riesgo de sangrado que pueden tener los pacientes, en cuyo caso, ¿no? También obviamente, por un lado debemos ser muy agresivos, ¿no? Hay escuelas que ponen dosis incluso más altas de anticoagulación, pero hay que tener cuidado con el riesgo de sangrado en los pacientes, ¿no? Con algunos factores de riesgo. ¿Okay? Doctora Victoria Armas. En relación a la parte, digamos, no hay duda cuando uno hace una tomografía y bueno, y ya corrobora, ¿no? la sospecha. Pero acá en nuestra realidad realmente hacerle tomografía a los pacientes es un poco complicado. Tal vez el dímero D nos podría ayudar para ver, yo sé que definitivamente deberíamos en principio dar profiláctico, como dice ahí, cuando es leve, pero el dímero D, la subida brusca y grande del dímero D no podría ser también un marcador como para poder anticoagular plenamente ya, tal vez antes de que empiece a haber hipotensión o algo por el estilo. Y si es que el paciente le hicieron algún otro estudio, como se hace en tromboembolia, ¿no? Un ecocardiograma, el ProBNP estaba normal, creo, me parece, en ese paciente. Entonces eso quisiera saber, porque nosotros tuvimos un paciente en que el dímero D de 1.5 subió a 16. Empezamos la anticoagulación plena, lamentablemente la paciente, bueno,
falleció por otras complicaciones, porque hacen falla multiorgánica además, ¿no? Se complicó con infección, era diabética, y bueno, ya no pudimos sacarla, pero la anticoagulación, el dímero D es un marcador de mal pronóstico, ¿no? Tal vez en principio se ponía solo como marcador, pero tal vez podría hacerse ahora ya como un marcador de inicio agresivo de tratamiento anticoagulante, como normalmente lo usamos en una tromboembolia, ¿no? El dímero D era el gol estándar antiguamente para poder definir justamente si era una tromboembolia o no, ¿no? Entonces eso quería preguntarle al doctor, porque nosotros no tenemos la posibilidad de hacerle tomografía a todos los pacientes, ¿no? A la mayoría. Menos aún si son COVID, si tenemos solo una máquina y que se contaminaría haciéndole, ¿no? Entonces el dímero D nos ayudaría, el ecocardiograma, el ProBNP, no sé, algún otro marcador que nos pudiera dar una idea. Esa es la pregunta. Yo creo que el comentario es muy bueno. A ese respecto, acá también no es fácil hacerle una tomografía a todo el mundo, sobre todo el hecho de que desde el punto de vista, cuando un paciente está infectado, pues uno tiene que tomar todas las precauciones, el personal, la limpieza y todo eso. Hacer una tomografía es un problema grande en cualquier hospital. Entonces no es, como dice usted, tan fácil como era antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tiene que ver otras alternativas. Definitivamente, como dijo, pacientes que tienen una subida de unos significativos es un muy mal pronóstico, definitivamente, un marcador de muy mal pronóstico, y tan es así, como dice usted, pues hubo una elección significativa y el paciente terminó falleciendo. Pero yo soy, y claro, esto es algo personal, si el paciente con COVID ingresa al hospital es porque realmente no, los pacientes, porque ya de por sí tiene un riesgo significativo, porque el paciente que está estable, que no tiene ningún problema, realmente no tiene por qué ser hospitalizado, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos convencidos, todos sabemos que esa es definitivamente una enfermedad del endotelio, una disfunción endotelial producida por el virus que produce una serie de regulaciones, ¿no? Y terminan en embolias, y yo creo que definitivamente yo estaría, claro, uno puede seguir el dímero D, todos los días, que ayuda. Yo creo que muchos de estos pacientes deberían estar anticoagulados, ¿no? Full anticoagulation. Ahora, la pregunta, ¿no? Es, claro, el paciente tiene el dímero positivo, como muchos de esos, y claro, si uno le hace la angiografía que le muestra que tiene embolia pulmonar, podría servir para determinar por cuánto tiempo se va a tratar después, una vez que irse a la casa, ¿no? Porque claro, la pregunta que todavía no sabemos es por cuánto tiempo estos pacientes deben permanecer, cuál es el riesgo, ¿no? Porque se le manda a la casa, está muy bien, y el paciente regresa un mes después con una embolia pulmonar masiva y fallece, bueno, un caso triste, ¿no? Entonces, todo esto es nuevo, entonces no sabemos realmente, esa sería una de las pocas ventajas de hacer una tomografía, ¿no? De determinar si el paciente tiene, ¿no? Embolia pulmonar bilateral, ¿no? Bueno, probablemente, definitivamente esos pacientes deben irse a la casa con anticoagulantes orales. ¿Por qué tiempo? Nadie lo sabe, ¿no? Dicen 6 meses, 1 año. Pero esas son preguntas que todavía no tienen respuestas y que vamos a, en un futuro cercano, no tener una mejor respuesta, ¿no? Pero por lo pronto, ¿no? Muchos de estos pacientes se están yendo a la casa con anticoagulantes orales. Como digo, por cuánto tiempo no hay todavía ninguna evidencia, ¿no? En la literatura. Todo está por definirse en un futuro cercano. Hay varias preguntas del auditorio. Quisiera trasladarlas a la mesa.
Una, por ejemplo, es en el hipotético caso que tengamos un paciente CT elevado con COVID, que se comprueba realmente que hay una obstrucción coronaria y hay que colocar stent. ¿El esquema antiagregante plaquetario tendría que cambiar? ¿Hay algún esquema mejor que el otro? Pregunta para todo el panel. ¿O eso seguimos con las, digamos, sugerencias clásicas? Si es paciente más joven, ticagrelor, aspirina. Si es un paciente de riesgo de sangrado, especialmente cerebrovascular, clopidogrel más aspirina. O le ponemos un stent metálico para no tener tanto tiempo con una cosa prolongada, o le ponemos un stent de última generación si es que lo tenemos. A ver, es algo complicado, pero ¿qué es lo que se optaría? ¿Qué opinan? De repente, Augusto, tú que ves bastante esto, que eres intervencionista, ¿qué harías con tu paciente COVID, pero que tiene un ST elevado? ¿Qué le da después y cómo lo envías a su cardiólogo clínico? Bueno, la primera pregunta es si realmente debemos llevar a este paciente al laboratorio de cateterismo, ¿no? Porque implica una serie de problemas, ¿no? Y como dicen, si el paciente está hemodinámicamente estable, ¿no? Dependiendo de la localización del infarto y todo, hoy en mayoría de los centros todavía están usando trombolisis, ¿no? Estamos regresando a lo que eran décadas atrás. Pero realmente, y en muchos de estos protocolos, creo que mencionaste un par, ahí también tengo un slide yo, dicen lo mismo, ¿no? Si el paciente ya es COVID confirmado, ¿no? Que hoy en día se puede hacer eso en muchos hospitales, ¿no? Con la prueba rápida que la obtienen unos 5 o 10 minutos. Y el paciente está hemodinámicamente estable, es un infarto inferior, inferolateral, que no tenga una elevación masiva en toda la cara anterior. Entonces, ese tipo de pacientes, en la mayoría de los hospitales, no sé cómo están haciendo allá, pero acá les están dando trombolíticos, ¿no? Endovenosos. Y claro, después, indudablemente, si el paciente tiene angina recurrente, isquemia recurrente, ya es diferente, ¿no? Ya podría una necesidad de llevarlo al laboratorio, ¿no? Pero en el caso de que por A o B motivos se le lleve al laboratorio y hay una arteria totalmente ocluida, yo creo que el protocolo es el mismo, ¿no? El de lo que hacemos siempre, ¿no? Se le pone, nosotros ya no usamos stents, ¿no? Metálicos que no sean drug eluting, porque realmente mostró esos stents de última generación, ¿no? Ha mostrado que incluso al mes, ¿no? De parar el tratamiento antiplaquetario, se trombosa menos que el stent que está, ¿no? Entonces ya eso en muchos laboratorios acá en Estados Unidos ya en mi hospital no tenemos ese tipo de stents. Entonces, porque la literatura ha demostrado que ese no es un problema. En cuanto a al tratamiento antiplaquetario, como dices tú, realmente no hay ninguna información oficial, pero yo creo que se sigue el mismo estándar, ¿no? Como mencionaste tú, ¿no? De acuerdo a cada paciente, la edad, el riesgo de sangrado y todo. Claro, la única pregunta sería, lo que es interesante es primero que se están viendo muy pocos casos, ¿no? Sería que se supone que este es un síndrome de propagación sistémico, ¿no? Entonces, si el paciente también tiene un dímero positivo y también a la vez tiene una evidencia de microembolia pulmonar, sí habría que usar no tratamiento triple o tratamiento de probablemente con lo único que estaríamos usando información de otros estudios en pacientes que en teoría son diferentes, ¿no? O sea,
podíamos usar únicamente Eliquis con Plavix, como hicieron en el estudio de Augustus, ¿no? Que se demostró que era superior a la warfarina, aspirina y Plavix. Pero por ahora creo que nosotros estamos siguiendo lo estándar, ¿no? En ese sentido, sí, no hemos cambiado el tratamiento. Una pregunta para todo el grupo es que si nosotros los cardiólogos, para evitar contaminarnos, porque hacer un ecocardiograma transtorácico puede ser que estar muy cerca del paciente, y si tenemos la facilidad de contar con tomografía, ¿por qué no nos vamos de frente a la tomografía para hacer la evaluación cardíaca, tanto tomográfica como ventriculografía, y dejar de usar el eco transtorácico? ¿Cómo están haciendo en los hospitales, en el Rebagliati, en Loaiza, en el Cayetano? ¿Se están animando a hacer el eco transtorácico con estos pacientes con todas las precauciones, utilizando todo este disfraz que hay que ponerse, o prefieren enviarlo a radiología, donde en todo caso el paciente está un poco más lejos del operador del equipo? A ver, cuéntenos. Bueno, en el caso de Cayetano, lo que se está tratando de hacer es, bueno, en realidad minimizamos el contacto, ¿no? En hacer una ecocardiografía formal, y lo que se está tratando de hacer es la eco en el sitio, ¿no? Felizmente, sobre todo para los pacientes críticos, la unidad de cuidados intensivos cuenta con un ecógrafo, y bueno, como todo el personal está manejando el EPP adecuado, suelen hacer, por eso lo comenté hace un rato, las ecocardiografías que ayudan, ¿no? En parte en el manejo del paciente. Obviamente son ecos, las llamadas pocos, ¿no? Las ecos en el momento, al menos para tener una idea de cómo está la función ventricular. Y quería hacer un pequeño comentario en relación a lo expuesto previamente por el doctor Villa, ¿no? Solamente para mencionar que, bueno, en nuestro medio las cosas caen a veces por su propio peso, ¿no? Y dadas las condiciones que tenemos nosotros, pues la mayoría de pacientes siempre en el caso particular de Cayetano, la gran mayoría se van a trombolizar o se trombolizan habitualmente, ¿no? Cuando llegan en el tiempo estipulado, ¿no? El manejo suele ser de esa manera porque no hay recursos, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, ¿no? Antiplaquetario, como recién está entrando esto del uso de antivirales, ¿no? El tratamiento pues sigue siendo el estándar. Pero efectivamente en la publicación que mencionó el Miguel hace un rato, ¿no? Que se ha dado el día de ayer en relación al update de manejo de Zika, ya lo que proponen es el uso de Plasugrel, ¿no? Por ahí he visto algún comentario que en el seguro sí manejan el Remdesivir, por ejemplo, y el Clopidogrel y el Ticagrelor parece que tienen mucha interacción con estos antivirales, ¿no? Por lo tanto, el que tiene mejor performance es el Plasugrel. De repente quisiera un comentario al respecto, ¿no? Y bueno, ya finalizar con la parte de eco en relación a lo que mencioné, ¿no? Sí, Vicky, Miguel, Vicky, sí. Bueno, nosotros el laboratorio de cardio hemos adecuado, porque ahora ya no existe, creo, uno que sea 100% COVID negativo. Ante la posibilidad de que los pacientes que vengan sean sospechosos o potencialmente COVID positivo, hemos aislado nuestro ambiente, hemos protegido el equipo, el transductor, y obviamente hemos tratado de hacer una barrera entre el paciente y el operador, ¿no? Estamos con mascarilla, nos hemos comprado lentes, estamos con toda la protección, con guantes, etcétera, para tratar de ver. No estamos viendo pacientes COVID positivos todavía. Realmente los COVID positivos tienen un ecógrafo normal, digamos, general, en las salas donde están hospitalizados, y hasta el momento no nos han llamado para hacer eco, pero en todo caso los internistas o los residentes que alguna vez entran pueden hacer una ecografía, una visión que nosotros llamamos una ecovisión, para evaluar la función, las cosas más groseras que pudiéramos, nos pudieran ayudar, ¿no? Eso es en cuanto al eco. No hemos tenido hasta el momento la oportunidad de hacer uno a un paciente COVID positivo en sí,
pero sí pacientes sospechosos, ¿no? Entonces, para eso sí hemos tratado de aislar y de tratar de proteger a nosotros, al personal y al equipo, ¿no? En ese sentido sí, pero todavía no hemos entrado a las salas COVID a hacer ecografías, eso no. Sí, Miguel, Sí. empieza. Sí, Sí, adelante. muy parecido a lo que Vicky comentaba en relación a ello, ¿no? Nosotros estamos mirando pacientes con eco, pero solamente los que están hospitalizados y claramente no son COVID. Los pacientes COVID se quedan en el área COVID del hospital y raramente estamos haciendo eco, salvo que el paciente esté muy, muy complicado. Se podría hacer, hay un eco disponible en emergencia y obviamente el paciente el médico que va a ver al paciente con COVID va debidamente protegido para no ser un foco de contacto. Respecto a los temas del enfoque del infarto ST elevado y su manejo, bueno, la guía europea un poco agresiva supone asumir a todos los pacientes que son COVID y si son ST elevados claramente definidos y llevarlos a angioplastía primaria, ¿no? Por ahí postula usar aspirina, clopidogrel o también se podría usar prasugrel, ticagrelor. Y bueno, si el paciente no llega a alcanzar una angioplastía y va a fibrinolisis, pues el paciente debería ir solamente con aspirina. En el hospital nosotros hemos hecho un protocolo donde el paciente que es claramente COVID positivo debería ir a fibrinolisis, pero como ya dijimos antes, hemos tenido muy pocos casos, en realidad solamente uno, y no requería fibrinolisis. Pero la idea es un poco eso, fibrinolizar primero al paciente. Tenemos solo una sala de cateterismo en el hospital, pronto ojalá tendremos 2, pero mientras tanto no podemos asumirlo de la guía europea, donde disponen ellos de una sala exclusiva para pacientes COVID positivo y las demás salas obviamente no contaminadas, ¿no? Bueno, Augusto, no sé si quieres algunos comentarios acerca de las preguntas. Ya nos queda poco tiempo. Augusto Villa, ¿estás por ahí? Aló. Sí, adelante. No, igualmente, como dicen nosotros doctores, nosotros también tenemos el problema, ¿no? En cuanto a cuándo realizar un ecocardiograma, la exposición de los técnicos durante este procedimiento. Siempre, ¿no? Cuando se ordena un eco, ¿no? Siempre lo llaman al cardiólogo que lo ha ordenado para, ¿no? Definitivamente asegurar que no se debe hacer o no, ¿no? Pero también tenemos ese problema porque también es un factor muy importante, ¿no? La protección del personal, ¿no? Porque en el momento que el personal se enferma, bueno, ahí es cuando va a haber problema grande, ¿no? Pero se hace lo que se puede. Bueno, estimados colegas, ha sido una jornada bastante fructífera. Agradecemos a todos los asistentes y bueno, prometemos tratar de contestar unas preguntas que nos han quedado pendientes por el tiempo, que es nuestro principal enemigo, aparte, bueno, de esta pandemia que estamos pasando. Agradezco sinceramente a la Sociedad Peruana de Cardiología por el auspicio para esta actividad, a nuestros panelistas, a la doctora Aida Rota, a la doctora Victoria Armas, al doctor Miguel Reyes y nuestro amigo Augusto Villa, que nos ha permitido ilustrarnos con lo que está ocurriendo. Tenemos ya alguna posibilidad de poder conocer experiencias más allá de lo que estamos viviendo en el Perú, y eso nos permite prepararnos para poder enfrentar a esta pandemia, porque según nos dicen todos, lo peor está por venir. Entonces yo creo que con estas revisiones estamos cumpliendo con la idea de estar listos para poder enfrentar algunas situaciones más serias que se puedan prevenir en el futuro. Muchas gracias a todos por su atención y muchas gracias también a nuestros auspiciadores, el Laboratorio Megalab, que nos ha permitido estar con ustedes, llegar hasta sus hogares, transmitiéndoles un poco de ciencia, que es básicamente el objetivo de nuestra sociedad para difundir los conocimientos actuales. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, pues sí. Bueno. Hasta luego.